de la siguiente tabla de frecuencia, de un total de 100 personas encuestadas, se tiene esa expresión. Además, F4 es igual a 2F3. Hallar F3 más F5. Profesor, ahí, observe lo siguiente. Cuando yo quiero saber el F1, F sub I, y este es el F1, y acá su H sub I es 0,20, lo que yo sé, profesor, aquí es lo siguiente. A ver, primero, que el H sub I 0,20 será igual a F sub I sobre el todo, sobre 100. ¿Qué significa? Pasa a multiplicar, es 20. Él ya es 20. ¿Ve? Perfecto. Ahora, cuando vamos al acumulado, cuando hablamos de este H sub I, él pasa acá. Y cuando yo tengo 0,30, aquí, profesor, significa que acá debe ser 0,10 para que sea 0,30 el acumulado. Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y si ya tengo este valor, igualito, 0,10 sería F es igual a F sub 2 sobre 100. Entonces, también esto, 100 por 0,10, solo sale 10. Hasta ahí lo tenemos. Muy bien. Seguimos. Queremos hallar F sub 3. A ver, a ver, a ver. Profesor, acá, aquí lo que podemos hacer, también F sub 5. Acá está F sub 3, F sub 4, pero acá hay una cosa, F sub 4 dice, F sub 4 es igual a 2 veces F sub 3. Este es igual a 2F sub 3. Este es F sub 5. Y si me doy cuenta, el F sub 5 tiene al 0,10 en la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esto 0,10 igual a F sub 5 sobre 100. Pasa a multiplicar, él sería 10. Ahí está. Ahora yo digo, si profesor, todo, la frecuencia absoluta es 100, el valor de acá debe sumar 100. Entonces, profesor, tendríamos lo siguiente. 20 más 20 más 10, 40. 40 más 40 más F sub 3 más 2F sub 3 igual a 100 personas. F sub 3 más 2 veces F sub 3 más 10 más 10 más 30 debe dar 100. Pasa a restar. 3F sub 3 es igual a 60. F sub 3 debe dar 20. Muy bien. Si es así, entonces, profesor, F sub 3 es 20. ¿Es necesario hallar esto? No. Solo me pide F. Entonces acá, lo único que me pide es, como respuesta, es F sub 3 más F sub 5. F sub 3 es 20. F sub 5 es 10. Y la respuesta sale 30.
la D.